Bien, en las curvas de compactación tenemos que tener en cuenta que cada tipo de suelo tiene una curva característica o un comportamiento diferente al otro al momento de realizar nuestra gráfica. Por ejemplo, la gráfica número 1 vemos que se caracteriza principalmente por un suelo que está compuesto por arena, un 88%, básicamente es un suelo arenoso, tiene este comportamiento. En el punto número 2 baja el contenido un poco el contenido de arena, sigue teniendo un comportamiento similar, y a medida que nosotros vamos bajando el contenido de arena y aumentando los contenidos de fino, en este caso sería el limo y la arcilla, vamos teniendo un comportamiento diferente a lo largo de las curvas de compactación. Entonces estas curvas nos permiten entender mejor cómo sería el comportamiento o los resultados que deberíamos nosotros esperar cuando obtengamos nuestros resultados a través de ensayos de Proctor. Otro punto también a tomar en cuenta, por ejemplo, si nos fijamos en suelos arenosos, tomamos en cuenta que este es su punto máximo. Si nos fijamos acá abajo, básicamente nos está dando que tiene una humedad óptima de alrededor de un 6 a 7%. Y a medida que va bajando el contenido de arena y aumentando el contenido de finos entre limos y arcilla, este porcentaje de humedad óptima va aumentando. Si nos fijamos en la gráfica número 7, que estamos hablando básicamente de materiales que están compuestos principalmente por arcilla, con límites líquidos altos, por ejemplo del D67 del límite líquido. En la gráfica número 6, por ejemplo, si nos fijamos, tenemos este comportamiento, que básicamente nos está dando casi un límite líquido de alrededor de 22, 24. Entonces, a medida que aumenta el contenido de finos, aumentan los porcentajes de limo y arcilla, también aumentará el porcentaje de humedad óptima que lograremos obtener y bajará la densidad. Entonces, aumenta la humedad óptima y baja la densidad seca máxima esperada. Disminuye la humedad óptima y aumentará la densidad seca esperada. Esto entonces está relacionado con el contenido de finos que pueda tener un material, y eso nosotros debemos tener en cuenta para poder establecer los porcentajes de humedad que deberíamos ocupar en cada punto para realizar el ensayo de Proctor. Ahora, los tipos de curvas de compactación son 4 principalmente. Tenemos el primer tipo de curva, que es el tipo en forma de campana, que son curvas que se pueden obtener en algunos tipos de suelo, que, como si ustedes pueden darse cuenta, no tiene la misma forma que en el anterior gráfico, pero muchas veces por la conformación de sus partículas que tiene el suelo, o por diversos factores, logramos tener en algunas situaciones este tipo de curva. Entonces no es nada raro obtener este tipo de curva en nuestros ensayos de Proctor, los resultados de Proctor. También tenemos este otro tipo de acá, que es el tipo B, de 1,5 pico, que en este caso acá nosotros debemos tener un criterio para determinar si la humedad óptima se encontraría en este punto o en este acá. Por lo general, la humedad óptima se toma de referencia en el pico máximo, que sería esta zona de acá, que nos permitirá definir o determinar la humedad óptima y la densidad seca máxima. Y también debemos ayudarnos para ver si nuestra interpretación es correcta con las tablas que les mostré, donde vemos el resumen de diferentes gráficas de curvas de compactación. Luego también tenemos este tipo, pico doble, que al igual que en el anterior caso, en este caso debemos analizar si nuestra humedad óptima se encontraría en este pico o en este pico acá, dependiendo del tipo de suelo que nosotros estemos realizando el ensayo de compactación, para ver cuál sería la humedad óptima que debería obtenerse. Este tipo C y el siguiente tipo son muy poco comunes, pero se pueden lograr encontrar en algunos tipos de suelo. Hay que tener en cuenta también que debemos tener los cuidados necesarios
para evitar que estos tipos de gráficas se obtengan por una mala realización de los ensayos. Y este último tipo, que es muy poco común encontrar en las curvas de compactación, pero habría que por ahí, en este caso igual, habría que tomar como referencia la familia de curvas que vimos anteriormente para poder determinar si se acomoda alguno de los resultados establecidos en esa familia de curvas. Bien, vamos a analizar algunos ensayos, vamos a ver resultados de algunos ensayos. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados de clasificación de una muestra. Se ha hecho 3 clasificaciones a una misma muestra de suelo y hemos obtenido los siguientes resultados. Es una arena limosa según la SUC y es un A24 índice de grupo 0 según la ASTO, donde nosotros aquí podemos ver los resultados de granulometría, el contenido de humedad natural que tiene el material, y de aquí podemos obtener un promedio y definir que el porcentaje de fino o el porcentaje que pasa por el tamiz 200 en promedio es de 28.4, y se hace un cálculo teórico que la humedad óptima debería ser de un 9.29%. Entonces, con estos resultados se hizo el posterior análisis y se realizaron los ensayos de Proctor. Entonces aquí tenemos los resultados. Bien, luego de hacer los ensayos correspondientes, se determinaron los datos para realizar el ensayo, se determinó el peso húmedo más molde, el peso de la muestra, todos los datos para determinar la curva de compactación. Y de esta curva de compactación se obtuvo este tipo de gráfica. Como ven, este tipo de gráfica no se asemeja a ninguna de las que hemos visto anteriormente. Entonces, lo que se hizo en este caso fue analizar cuáles fueron los posibles problemas que se lograron obtener o que se pudieron suceder para obtener este tipo de gráfica. De la gráfica se logró identificar 3 principales problemas que pueden haber influenciado en que este resultado sea de esta manera. Y los posibles problemas que hayan generado esto es una mala compactación, mala distribución del suelo en el proceso de la compactación, lo que generó que tengamos de igual manera una energía diferente en cada capa y no mantengamos la energía establecida en el método que se utilizó para esta compactación. Entonces lo que se realizó, se hizo la verificación, se rehizo estos 3 puntos con estas humedades que se establecen acá, y luego de volver a realizar esos ensayos, como ustedes ven, los puntos han cambiado y ahora sí se asemeja a las curvas más común que nosotros tenemos dentro del ensayo de compactación. Entonces, como ven, es un Proctor T180, peso del martillo son 10 libras, número de capas son 5, como es un molde de 4 pulgadas, son 25 golpes por capa. Al ser un molde de 4 pulgadas tiene un volumen de 926, un aproximado con una tolerancia del volumen que nosotros manejamos es 944, pero se encuentra dentro de las tolerancias, y la altura de caída de 18 pulgadas. Entonces, como pueden ver acá, ya tenemos nosotros una curva donde sí podemos nosotros interpretar el resultado final, y aquí tenemos ya el resultado final luego de haber corregido ese ensayo donde vimos esos 3 puntos que estaban. Entonces los 3 puntos que habíamos seleccionado anteriormente han sido corregidos, y aquí más o menos la humedad óptima nos da, según esta línea de tendencia, nos está dando alrededor de 10.2, pero según la curva real nos está dando alrededor de 9.8, que es muy próximo a la humedad teórica que calculamos anteriormente. Que la humedad que calculamos anteriormente de manera teórica fue de 9,29. Esta es la humedad teórica que calculamos que debería darnos, y nosotros obtuvimos una humedad de aproximadamente 9,6, 9,7 según este punto máximo. Entonces está muy próximo a lo que hemos calculado de manera teórica. Este cálculo teórico que establecemos acá
nos permite definir los 5 puntos que nosotros deberíamos abordar en el ensayo de Proctor. Por ejemplo, si nosotros podemos ver acá en las humedades que se tomaron como referencia, tenemos 3, 6, 7, 9 y 13%, siendo que el 9% estamos cerca de este valor de la humedad óptima. Entonces, por ejemplo, debimos tener valores adelante de dos puntos adelante de que debió ser a 11% y a 13%, y dos números menores a que sería 7% y a 5%. Entonces, si nosotros revisamos la gráfica final, es por eso que aquí en la gráfica nos faltaría un punto más para que termine de bajar esta gráfica, porque necesitaríamos el valor, por ejemplo, en la gráfica corregida tenemos 3,81, 5,45, 7,72, 9,67 y 11,52. Y aquí deberíamos haber tenido el 5,45, 7,72, 9,67, 11,52 y un quinto punto más que debía haber sido de 13 aproximadamente para que la gráfica termine de bajar. Entonces, la estimación teórica de la humedad óptima solamente nos permite tener una idea más precisa de cómo deberíamos distribuir nuestros puntos o cuáles serían los contenidos de humedad de nuestros 5 puntos para realizar nuestro proceso de compactación. Ahora, si vemos otro ejemplo, en este caso acá. Aquí, de igual manera, es un A24 índice grupo 0 en las 3 clasificaciones, pero lo que varía ya es la disminución en el porcentaje de fino o la disminución en el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, donde como disminuye el porcentaje de fino, entonces también va a disminuir el porcentaje óptimo de agua que teóricamente estamos calculando. Entonces, vamos a revisar a continuación cuáles serían los resultados que tenemos. De aquí podemos obtener los siguientes resultados. De igual manera, como hemos establecido en el anterior caso que la humedad óptima teórica debe ser de 8.87 o básicamente un 9%, deberíamos obtener dos resultados mayores que el 9 y dos menores que como en este caso de acá, que tenemos 10 y prácticamente 12 y tenemos 7 y 4. Y en este caso, aquí tenemos una gráfica que tampoco se asemeja a ninguna de las familias de curvas y mucho menos a las formas de curvas que podemos tener en los procesos de compactación. Entonces, aquí también se tuvo que identificar dónde ocurre el problema. Si nosotros revisamos los pesos, los volúmenes y todos los demás datos están correctos. Entonces, lo que deberíamos nosotros identificar es los puntos que se han realizado, cuál de ellos estaría mal. Entonces, aquí se analizó que estos dos puntos podrían ser los posibles problemas que me hayan generado este resultado en el proceso de compactación. Se realizan la corrección haciendo nuevamente estos dos puntos en el ensayo y como ven aquí tenemos ya nuestro resultado final donde se corrige efectivamente teníamos un problema en ese resultado y corregimos nuestra curva. Que esta corrección se hizo porque se realizaron nuevamente esos dos puntos que se consideraban críticos o que se consideraba que eran erróneos los resultados. Entonces, como vemos acá, se han corregido estos dos puntos que estaban mal anteriormente y aquí hemos obtenido que según la línea de tendencia nos da una humedad óptima de 8.45 y según la curva real básicamente nos está dando un valor de aproximadamente casi 9% de óptima. Entonces, como ven, esta curva se asemeja a la familia de curvas que vimos anteriormente para suelos arenosos. Entonces, aquí si comparamos la humedad teórica para este tipo de suelo era básicamente 9%, 8.87. Y el resultado final nos estaría dando un valor muy similar, casi el mismo 8.87, casi 9, o sea, casi el mismo, la misma humedad teórica que calculamos se está reflejando en
luego de realizar el ensayo, básicamente nos está dando la razón. Pero hay que tener en cuenta que no siempre se va a lograr esa similitud. Entonces, por eso es importante que los cálculos de humedad teórica, de humedad óptima teórica, solamente nos sirven para definir cuáles serían los puntos que debo tomar a partir de mi valor inicial, cuántos puntos debo tomar hacia la derecha, mayores a la teórica calculada, y cuántos hacia la izquierda, que deben ser menor, como referencia de la humedad óptima calculada. En este caso acá tenemos un porcentaje de fino que se encuentra entre medio de los anteriores dos resultados, y también la humedad teórica también se encuentra entre un valor intermedio. Nuevamente sigue siendo un A24, un A24. Lo único que varía en este caso hemos tomado como referencia los porcentajes de fino para ver cómo nos va a afectar la disminución o el aumento del porcentaje de fino en mis resultados finales de las humedades óptimas y la densidad seca. En este caso no se ha detectado ningún problema, ningún error durante la ejecución o los cálculos realizados, y aquí aproximadamente me da una humedad óptima de un 9%, según la teórica que habíamos calculado es 9.12. Si nosotros revisamos con más detalle aquí la gráfica, según la línea de tendencia nos da 9%, pero según la gráfica real que tenemos acá, básicamente nos está dando igual un 9.10 o un 9.12%. Entonces, en este caso nuevamente existe una coincidencia casi precisa de la humedad óptima calculada en el inicio del ensayo y la humedad óptima real que obtuvimos a través del ensayo de compactación. Entonces, debemos de tener en cuenta que los errores que se generan en estos puntos que anteriormente vimos se pueden deber a una mala realización del ensayo o un mal registro de los datos, o quizás a algunos equipos que no estén calibrados, como el caso de las balanzas, que nos pueden dar valores erróneos que nos pueden ocasionar eso. Entonces se deben de tener en cuenta todo eso, todas esas variables, para poder determinar si nuestro ensayo se considera que no tiene errores, no tiene problemas, y debemos de tener en cuenta siempre el análisis de los resultados para ver si se acomoda alguno de las familias de curvas que existen. Entonces también hemos visto que el porcentaje de fino o el contenido de material fino dentro de los suelos nos va a afectar, depende del tipo de suelo, nos va a afectar en menor cantidad o en mayor cantidad, que se acomoda con lo que vimos en las familias de curvas, que el porcentaje de fino o el contenido de fino en un suelo afectará en el resultado. Mientras más fino tenga un suelo, aumentará su humedad óptima y disminuirá su densidad seca máxima, y a medida que disminuye el contenido de fino, aumentará su densidad seca. Entonces es proporcional. Entonces sigamos adelante. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el ensayo de compactación de Proctor, un breve resumen del procedimiento. El ensayo de compactación de suelos de método Proctor estándar, que también aplica para método modificado, se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad, esfuerzo de formación de los mismos. Este proceso implica una reducción más o menos rápida de los vacíos, como consecuencia del cual en el suelo ocurren cambios de volúmenes de importancia, fundamentalmente ligados a pérdida de volumen de aire. La compactación está relacionada con la densidad seca máxima o peso volumétrico seco máximo del suelo, que para producirse es necesario que la masa del suelo tenga una humedad determinada que se conoce como humedad óptima. Que esto hace referencia a lo que hablábamos inicialmente en las generalidades acerca de los procesos de compactación. La importancia de la compactación es obtener un suelo de tal manera estructurado que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a través de toda la vida útil de la obra. Por lo general, las técnicas de compactación se aplican a rellenos artificiales, tales como cortinas de presas de tierra, diques, terraplenes para caminos y ferrocarriles, muelles, pavimentos, etc.
Algunas veces se hace necesario compactar el terreno natural, como en el caso de cimentaciones sobre arena suave. Entonces, lo que veníamos hablando de un principio, las utilizaciones y las ventajas que tiene también los procesos de compactación y dónde se los puede aplicar. Aquí vemos algunas de las otras ventajas, aparte de las que mencionamos. El volumen de vacíos se habrá reducido a un mínimo y consecuentemente su capacidad de absorber humedad también se habrá reducido a un mínimo, que esto hace referencia a disminuir la permeabilidad en los suelos. La reducción de vacíos se debe a que las partículas de menor tamaño han sido forzadas a ocupar el vacío formado por las partículas más grandes. De allí que si una masa de suelos está bien graduada, los vacíos o poros se reducirán prácticamente a cero y establecerá un contacto firme y sólido prácticamente cero y establecerá un contacto firme y sólido entre sus partículas, aumentando la capacidad del suelo para soportar mayores pesos. Bueno, el objetivo de este ensayo es determinar el peso volumétrico seco máximo y subdep máximo que puede alcanzar un material, así como la humedad óptima a la que deberá hacerse la compactación. El ensayo de Proctor estándar está limitado a los suelos que pasen totalmente el tamiz número 4 o que como máximo tengan retenido el 10% en ese tamiz, que esta hace referencia a los métodos que establecimos anteriormente cuando hablábamos del método A, B y C. Y aquí hace referencia, por ejemplo, cuando se tiene un retenido del 10% del tamiz, pero dicho retenido es totalmente por el tamiz de 3/8. Ese prácticamente es para el molde de 4. Un molde de compactación constituido por un cilindro metálico de 4 pulgadas de diámetro, interior de 4 pulgadas y media y una extensión de 2 pulgadas y media de altura y 4 pulgadas de diámetro interior. Un pisón metálico martillo Proctor de 5.5 libras de peso, 2.5 kilogramos equivale a 2.5 kilogramos, de 5 centímetros de diámetro, una regla metálica de aristas cortantes de 25 centímetros de largo y una balanza de 20 kilos de capacidad y 1 gramo de sensibilidad. En los equipos también tenemos una balanza de 500 gramos de capacidad y de 0.01 gramos de sensibilidad, un horno que mantenga una temperatura constante entre 100 y 110 grados Celsius, charolas metálicas, probetas graduadas de 500 centímetros cúbicos, extractor de muestra, esto ya es opcional, taras para determinar la humedad. Bien, entonces tenemos una parte que se denomina la extracción y preparación de la muestra. En la extracción de la muestra, las muestras se deben obtener de acuerdo con lo indicado por las especificaciones técnicas correspondientes en el caso de controles de obra o lo indicado por el profesional responsable en el caso de una prospección. Entonces ya esto nos indicará muchas veces en los proyectos ya se tienen establecidos los procedimientos para toma de muestra y en el caso que no se tenga establecido, entonces el técnico deberá realizar la prospección de acuerdo a lo que indica la normativa para el tema de la extracción de muestra para ensayos de suelo. La preparación de la muestra seca las muestras al aire o en el horno a una temperatura menor que 60 grados Celsius hasta que se vuelva desmenuzable. Disgregue luego los terrones evitando reducir el tamaño natural de las partículas. Esta parte hace referencia a que nosotros podemos secar al sol o podemos secarlo en un horno y la idea principal es de que nuestro suelo alcance una consistencia la cual nos permita desmenuzar sin ningún problema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo que es arcilloso y está básicamente húmedo o tenemos un suelo, una arena limosa o una arena arcillosa, va a ser básicamente imposible en una consistencia líquida o semilíquida realizar el desgrumado o realizar la separación de los terrones. Entonces para eso nosotros lo que hacemos es reducir ese contenido de agua de tal manera que su consistencia se vuelva un poco más sólida y nos permita realizar este desgrumado. Luego dice que nos pide pasar por el tamiz número 4 por métodos A y B y por el tamiz número 19 de milímetros o de 3/4 por el método C y D respectivamente y descarta el material retenido. Si el método D, que hace referencia igual al método C, es conveniente mantener el porcentaje de material grueso que pasa por el tamiz de 2 pulgadas y retenido en el tamiz número 4 del material original y proceda como sigue. Determine por tamizado el porcentaje de material que pasa por el tamiz de 2 pulgadas y es retenido en el tamiz de 3/4.
reemplace ese material por una masa igual de material que pasa por el tamiz de 3/4 y es retenido en el tamiz de número 4, tomada de la porción no utilizada del material original. Esto es lo que se conoce como el proceso de compensación en los suelos de compactación, que esto se realiza principalmente en suelos a capa base o en alguna subbase. Lo que estamos haciendo entonces aquí, como el método solamente está diseñado para suelos que tengan un tamaño menor a 19 milímetros o tamaño menor a 3/4 de pulgada, entonces en su estado natural los suelos tendrán un tamaño mayor a este y también se ocuparán en campo o en el terraplén que se vaya a elaborar, se ocuparán tal y como se encuentran en forma natural. Pero debido a que nosotros estamos ocupando un molde de 6 pulgadas, como tenemos esa limitación del volumen, no podemos ocupar tamaños mayores a 19 milímetros. Por eso es que realizamos este proceso de compensación, que lo que estamos haciendo básicamente es cambiar el volumen de ese material que pasa el de 2 pulgadas y retiene el de 3/4. Como este material no se permite que pueda entrar dentro del molde, lo estamos cambiando por un material que va a pasar el 3/4, o sea que va a cumplir con el requerimiento y va a quedar retenido en el número 4. O sea que estamos cambiando una grava de mayor tamaño por una grava de menor tamaño, pero con el mismo volumen y el mismo peso. Entonces se hace referencia al proceso de compensación. Ahora tenemos la siguiente etapa, que es el acondicionamiento de la muestra de ensayo. Entonces tenemos que homogeneizar el material de la muestra de ensayo y separar en 5 fracciones el tamaño indicado en la tabla, que en este caso, si estamos trabajando con un molde de 4 pulgadas, deberemos fraccionar en muestras de 2.5 kilos mínimamente, y si estamos trabajando con un molde de 6 pulgadas, deberemos fraccionar en 5 bolsas con un mínimo de material preparado de 5.5 kilos. Luego entonces mezclamos completamente cada fracción por separado con el agua suficiente para que las humedades alcanzadas por las 5 fracciones varíen aproximadamente 2 puntos porcentuales entre sí y que se distribuyan próximas a la humedad óptima. Entonces este punto hace referencia cuando se le indica que nosotros debemos establecer una humedad óptima aproximada que nos puede dar en base al tipo de suelo, y en base a eso establecemos cuál será mi punto máximo, y de ese punto máximo debo tomar 2 puntos mayores a este y 2 puntos menores para tener los 5 puntos que deberán estar próximos a la humedad óptima que se ha establecido teóricamente. Luego nos pide que se cure cada fracción durante el tiempo necesario para que la fase líquida y sólida se mezclen homogéneamente. En suelos de alta plasticidad este plazo no debe ser menor que 24 horas y en suelos de plasticidad media bastará con 3 horas, y en los de plasticidad nula, en el caso de suelos arenosos principalmente, entonces esto nos demorará aproximadamente 30 minutos. Ahora, como procedimiento, colocaremos el molde con su collar sobre una base firme, plana y horizontal, tal como está provista por un cubo o cilindro de hormigón de 90 kilogramos o más. Llenaremos el molde con una de las fracciones de muestra como sigue. Colocaremos una capa de material de aproximadamente 1/5 de la altura del molde más el collar, que esto más o menos podemos nosotros tomar como referencia si tenemos aproximadamente, si estamos trabajando con un molde de 4 pulgadas y quiere decir que vamos a ocupar aproximadamente 2.5 kilos por cada ensayo, entonces podemos ocupar una quinta parte de esos 2500 para colocar acá, que nos dará una idea más precisa de la cantidad que deberemos emplear. Compacte la capa con 25 golpes de pisón uniformemente distribuidos en el molde de 100 milímetros de diámetro, que sería el de 4 pulgadas para el método A y B, y 56 golpes si fuera el molde de 150, que esto ya lo habíamos visto anteriormente en las especificaciones. Repita 4 veces las operaciones A y B, escarificando ligeramente la superficie compactada antes de agregar una nueva capa. Al compactar la última capa debe quedar un pequeño exceso de material por sobre el borde del molde. Terminada la compactación, retire el collar y enrace cuidadosamente con la regla al nivel del borde del molde. Tape con material más fino los agujeros superficiales que resulten de la remoción de las partículas gruesas en el enrasado. Esto suele suceder debido a que muchas veces tenemos un material
principalmente las subbase o capa base, tenemos materiales que están compuestos con una parte de arena, limo y otra parte de agregado grueso que sería ripio, y muchas veces durante el enrasado hay partículas de grava o ripio que quedan entre el collarín y el molde, y que al momento de enrasar se retiran por el proceso de enrasado, y esos espacios deben estar ocupados por un material más fino que pueda ocupar el espacio que deja estos materiales. Pese el molde con el suelo compactado, reste la masa del molde para determinar la masa del suelo compactado que llena el molde, registra aproximadamente a 1 gramo. Luego determina la densidad húmeda del suelo compactado, dividiendo la masa del suelo compactado que llena el molde por la capacidad volumétrica del molde, y registra con aproximadamente con una precisión de 10 kilogramos por metro cúbico. Retire el material del molde y extraiga 2 muestras representativas del suelo compactado, colóquelo en recipientes herméticos y efectúe dos determinaciones con humedad de suelo compactado. Esto hacemos para verificar que los resultados que obtengamos de estos dos tengan una similitud y tengamos una idea clara de cuál ha sido la humedad que ha tenido en el punto que hemos realizado. Repetimos las operaciones con cada una de las muestras fraccionadas restantes hasta que haya un decrecimiento en la densidad húmeda del suelo, con un mínimo de 5 determinaciones, pueden ser más de 5, depende de los resultados que tengamos. El ensayo se debe efectuar desde la condición más seca a la condición más húmeda. Bien, entonces veamos un poco de los cálculos. Para realizar los cálculos, entonces tenemos lo siguiente. Lo que tenemos aquí es el ejemplo de cómo se ha calculado el volumen del molde, que para calcular el volumen del molde lo que nosotros debemos hacer es llenar el molde con agua y determinar, por ejemplo, que tenemos el peso del molde más agua, restamos el peso del molde y eso lo dividimos entre la densidad del agua, y esta densidad del agua deberíamos tomar en cuenta en base a la temperatura, entrar a la tabla y determinar cuál sería la densidad para la temperatura. En este caso, la densidad por una temperatura de 26 grados es de 996,78 y realizando los cálculos nos da que nuestro volumen sería 944.5. Es la manera más correcta para determinar ese volumen. Aquí tenemos, por ejemplo, las determinaciones. En el primer caso, lo primero que nosotros registramos luego de compactar es el peso húmedo más molde. Entonces tenemos los 5 resultados. Y lo que nosotros necesitamos es obtener el peso de la muestra húmeda. Ese peso de la muestra húmeda será igual al peso húmedo más molde, que es lo que tenemos, menos el peso del molde, que es un dato. Este peso del molde sin incluir el collarín. El peso húmedo más molde, peso registrado luego de enrasar el suelo compactado. Ahora, teniendo el peso de la muestra húmeda, lo que nos procede a hacer es determinar la densidad húmeda, que sería el peso de la muestra húmeda sobre el volumen, y con eso tendríamos aquí la densidad húmeda de cada punto que hemos realizado. En este caso estamos expresando en gramos centímetros cúbicos. Posterior a ello debemos determinar las humedades de cada punto según esta expresión. Y aquí, como vemos, tenemos los resultados. Tenemos el peso de la muestra húmeda más tara, peso de la muestra seca más tara, y aquí tenemos el porcentaje de humedad. Y eso se calculó con esta fórmula de acá, que nos dice peso húmedo más tara menos el peso seco más tara sobre el peso seco más tara menos el peso de la tara multiplicado por 100. Obtenemos esa humedad y lo que procede ahora es determinar la densidad seca, que sería la densidad húmeda dividido entre 1 más W sobre 100, que son datos que ya hemos obtenido. Y de esa manera ya podemos realizar nuestra gráfica. Tenemos la humedad de cada punto y la densidad seca calculada de cada punto. Y lo que hacemos en el eje X se colocarán las humedades y en el eje Y se colocarán las densidades secas. Entonces se van graficando en el eje X tenemos 4,25 y en el eje Y tenemos 1,897. En el segundo punto tenemos 7%. Y en el eje Y tenemos 2012 o 2.012. De esa manera realizamos la realización, la gráfica, el dibujo de la curva de compactación. Aquí vemos un poco mejor. Entonces aquí podemos ver cómo han sido distribuidos los puntos para realizar nuestra gráfica.
Y aquí como resultado final se toma el valor máximo que llega acá, que en este caso es 8.9. Se traza del punto máximo una recta paralela al eje Y donde corta en el eje X nos dará lo que vendría a ser nuestra humedad óptima. Luego se traza una recta paralela al eje X y donde corta en el eje Y nos dará el valor de la densidad seca máxima, que sería este resultado de acá. Bien, entonces, algunas recomendaciones que debemos tener cuando realizamos el ensayo de Proctor. Algunas de las recomendaciones que debemos de tener cuando realizamos el ensayo de Proctor con respecto al material. El material, debemos registrar la cantidad total de suelo seco con el que se encuentra antes de realizar el ensayo. El material debe ser dividido en 5 partes iguales. Una recomendación que se hace es que cada porción debe tener un peso entre 2.500 a 3.000 gramos. Cuando el material presenta humedad producto de la exposición al aire libre u otras razones, se deberá realizar los ajustes correspondientes de humedad por cada punto. Se debe tener cuidado al calcular la cantidad de agua por cada punto. Si no calculamos de manera correcta, nos va a afectar en los puntos posteriores. No debe reutilizarse un suelo que provenga de un ensayo anterior. Esto debido a que el suelo que nosotros ocupemos para compactar hemos nosotros forzado el acomodo de sus partículas, y esto ha generado que cambiemos de alguna medida su forma original o natural en las cuales tenía ese material. Si nosotros volvemos a ocupar ese material, estamos ocupando un material que no se encuentra con las condiciones naturales, sino un material que ya ha sido alterado. Entonces nos dará resultados que no serán precisos o fidedignos al comportamiento real que tendrá el suelo. Para la determinación de la humedad posterior al proceso de compactación es aconsejable que se tomen mínimo 2 a 3 muestras extraídas del centro del espécimen de compactado, tener un registro ordenado y claro de toda la información registrada, y como ejecución durante la prueba debemos tener en cuenta lo siguiente. Si el proceso de compactación se realiza de manera manual, una persona deberá encargarse exclusivamente del manejo del martillo de compactación. Quiere decir que una persona será la encargada de solamente realizar la compactación y evitar que haya otra persona más realizando esto. Esto para evitar que haya un cambio en la energía o en la forma de compactación, que esto nos pueda afectar en el resultado final. Cuando se realice la compactación manual, el operador debe mantener el martillo de compactación perpendicular al plano de compactación, evitando compactar con el martillo inclinado. Antes de iniciar los procesos de compactación se deberá pesar el material preparado y luego dividir en 5 partes, si es el T180 o el que vendría a ser el Proctor modificado, o en 3 partes si es el ensayo Proctor estándar o el T99, iguales en peso. Esto para garantizar que todas las capas reciban la misma energía de compactación para el mismo volumen de suelo. Los datos de volumen del molde deberán verificarse con los datos que recomienda la norma, que como veíamos en las especificaciones, el volumen para los moldes de 4 pulgadas es 944 y para el de 6 pulgadas es aproximadamente 2100-2153 centímetros cúbicos. Se deberá revisar que los datos del molde 5 y harín sean los correctos y tener cuidado al momento de registrar el peso del molde más muestra posterior a la ejecución de la prueba. Características de utilización de los suelos agrupados según la SUCS. En esta tabla vamos a observar las características de compactibilidad, densidad seca máxima para un Proctor estándar, que son valores aproximados, son rangos en los cuales debería darnos para un Proctor estándar, compresibilidad y expansión, permeabilidad y características de drenaje. Para un suelo GW tenemos una compactibilidad buena, tenemos que podríamos ocupar rodillos lisos vibratorios, rodillos neumáticos, y estos presentan una respuesta perceptible al bandeo con tractor.
Su densidad estándar, su densidad por un productor estándar es de 1.9 a 2.1 toneladas por metro cúbico. Prácticamente tienen una compresibilidad y una expansión nula. Su permeabilidad son suelos que vienen a ser permeables y tienen un buen drenaje. Los suelos GP tienen una buena característica de compatibilidad. Se puede emplear rodillos lisos vibratorios, rodillos neumáticos y son perceptibles al bandeo con tractor. Tienen una densidad seca de un productor estándar entre 1.8 a 2 toneladas por metro cúbico, compresibilidad y expansión prácticamente nula. Son permeables y poseen un buen sistema, buen drenaje. Suelos GM tienen una buena compactabilidad, se pueden emplear rodillos neumáticos o pata de cabra ligero. Su densidad está entre 1.9 a 2.2 toneladas por metro cúbico. Tiene una compresibilidad y expansión ligera. Son semi-impermeables y presentan un drenaje pobre. El suelo G-Sub-C tiene una buena compactabilidad, entre buena a regular. Se puede utilizar rodillos neumáticos o pata de cabra. Estos tienen una densidad seca máxima de 1.8 a 2.1 toneladas por metro cúbico. Tienen una compresibilidad y expansión ligera. Son impermeables pero con un mal drenaje. Los suelos SW tienen una buena compactabilidad, se pueden ocupar rodillos neumáticos o vibratorios. Su densidad seca máxima está entre 1.7 a 2. Prácticamente nula compresibilidad y expansión. Son permeables y tienen un buen drenaje. El suelo SP se pueden emplear rodillos neumáticos vibratorios, tienen una buena compactabilidad, tiene una densidad seca máxima entre 1.6 a 1.9, compresibilidad y expansión prácticamente nulas, son impermeables, tienen buen drenaje. Los suelos SM tienen una buena compactabilidad, se pueden ocupar rodillos neumáticos o pata de cabra. Su densidad seca de un productor estándar está entre 1.7 a 2 toneladas por metro cúbico. Presenta una compresibilidad y expansión ligera. Son impermeables y tienen un mal drenaje. Suelo SC tienen una compactibilidad buena a regular. Se pueden ocupar rodillos neumáticos o pata de cabra. Presenta una densidad seca máxima de 1.6 a 2 toneladas por metro cúbico. Tienen una compresibilidad y expansión ligera media. Son impermeables y tienen un mal drenaje. Luego tenemos el suelo ML, que tiene una compactibilidad entre buena a mala. Se pueden ocupar rodillos neumáticos o pata de cabra. Su densidad seca máxima está entre 1.5 a 1.9 toneladas por metro cúbico. Su compresibilidad y expansión es ligera a media, son impermeables y poseen un mal drenaje. Los suelos CL regulares a buenos, se pueden emplear rodillos de pata de cabra o neumáticos. Su densidad seca máxima ronda entre 1.5 a 1.9. Compresibilidad y expansión es media, son impermeables, no tienen drenaje, no drenan el material, dado que son suelos arcillosos. Los suelos MH regulares a malos, se pueden emplear rodillos o pata de cabra o neumáticos. Una densidad varía entre 1.1 a 1.6 toneladas por metro cúbico en un productor estándar. Compresibilidad y expansión alta, son impermeables y tienen mal drenaje. El suelo CH son regulares a malos, se pueden emplear rodillos pata de cabra. Tienen una densidad seca máxima de 1.3 a 1.7 en un productor estándar. Tienen una muy alta compresibilidad y expansión, son impermeables pero no tienen un buen drenaje. Ahora veremos las características de utilización de los suelos para terraplén. En el primero tenemos el GW, que como terraplén es muy estable, como característica de su rasante es excelente y como característica de capa base es muy bueno. Tenemos el suelo GP, que como terraplén tiene una característica estable, como su rasante es bueno, excelente, como base es regular. El GM es estable como para ocuparse en terraplén, como su rasante
tiene un comportamiento bueno excelente, pero como capa base tiene un comportamiento regular a malo. El suelo GC es estable para un terraplén, presenta una característica buena como subrasante y como capa base es regular a bueno. Entonces podemos aquí apreciar que estos tipos de suelos como la calidad o la condición que nos podrían dar para diferentes situaciones, tanto como terraplén en general, como suelo subrasante y como suelo de capa base. Aquí tenemos el SW, que es muy estable como terraplén, como subrasante es bueno, pero como base es regular a malo. El suelo SP es razonablemente estable en estado compactado, debido a que es una arena puramente graduada. Presenta una condición regular a buena como subrasante, pero como característica de base es mala. El suelo SM es razonablemente estable en estado compactado, presenta característica regular a buena como subrasante, pero como capa base es mala. El suelo SC es razonablemente estable como terraplén, como material de terraplén, presenta como material de subrasante es regular a bueno, y como material de capa base también se encuentra entre regular a malo. El suelo ML como material de terraplén presenta mala estabilidad si no está muy bien compactado, como subrasante es regular a malo y como capa base no debe usarse. El suelo CL presenta una característica como material bueno, una característica como subrasante regular a malo, y como capa base no se recomienda usarse o no debe usarse. Los suelos MH son inestables, debido a esto se debe evitar el uso. Como terraplén, como subrasante es un suelo malo y para capa base no debe usarse. El suelo CH igual es regular y se debe controlar constantemente la expansión como terraplén, pero como material subrasante es malo a muy malo y no debe emplearse como capa base. Veremos ahora algunos factores que influyen en la compactación de los suelos. Uno de los factores que influyen en la compactación de los suelos, podemos decir que depende de una serie de características y condiciones propias del método de compactación que se utilice. De las condiciones que se ponga el suelo antes de compactarlo y otras que se mencionan en los demás incisos. En rigor, estas características siguen siendo válidas los procesos de compactación en laboratorio. Aquí vemos tres ejemplos de diferentes equipos de compactación, desde un rodillo liso, un rodillo vibratorio y un saltarín, lo que nos muestra que cada tipo de rodillo distribuyen la energía de manera diferente. Entonces esto para que nos permitamos entender que cada maquinaria debe ser escogida de manera ideal para brindar la mayor energía posible al suelo a ser compactado. Y como vimos en la tabla anteriormente, nos explican cuáles serían la maquinaria pesada ideal para lograr los mejores resultados en los procesos de compactación. Entonces, una de las características que influye es la naturaleza del suelo. La naturaleza del suelo es obviamente altamente influyente en el proceso. En este caso, al igual que en toda tecnología de materiales térreos, prevalece la esencial diferencia entre los suelos de estructura simple y de forma equidimensional, comúnmente denominados los libros grava, arenas y limos no plásticos, y los suelos de forma generalmente laminares y cuya estructura obedece a efectos electroquímicos llamados usualmente limos plásticos o arcilla. Entonces, como podemos apreciar, básicamente el tipo de suelo y la estructura con la cual estén formados estos suelos, ya sean a través de estructuras por la unión de diferentes granos, como es el tema de los suelos arenosos, o la conformación laminar, como en el caso de las arcillas, nos va a jugar un papel importante en el resultado final y el comportamiento del proceso de compactación, como podíamos apreciar en las tablas o en las curvas de compactación, donde veíamos que
en base al tipo de suelo, en base a la reducción de contenido de arena y aumento del contenido fino, teníamos un comportamiento distinto, que decíamos que a mayor contenido de material fino, lo que va a pasar es que tendrá una mayor humedad óptima y tendrá una menor densidad seca máxima. Comparado con otro caso en el cual mientras menos sea el contenido de fino, será menor la humedad óptima y a la vez aumentará la densidad seca máxima para esos casos. También esto lo pudimos apreciar en los ejemplos anteriores, donde mostramos tres tipos de compactaciones que se hicieron a suelos en los cuales variaban el proceso de compactación. Entonces debemos tener en cuenta siempre en el proceso de compactación el tipo de suelo que es, de qué está compuesto principalmente, si tiene más arena que arcilla o tiene más limo que arcilla o viceversa. Todo proceso de compactación implica una doble acción sobre una estructura de los suelos. En primer lugar, será preciso romper y modificar la estructura original en el suelo que tenga lugar donde fue recogido. En segundo lugar, habrá que actuar sobre él modificando la disposición o acomodo de sus grumos o partículas para hacer que el conjunto adopte una nueva estructura más densa. Es dudoso pensar que los efectos de compactación alcancen en suelos finos a disgregar los grumos en sus partículas individuales, y es posible que sea más conveniente hablar de estructuras de grumos antes que de estructuras de partículas. Esto hace referencia a que cuando nosotros estamos trabajando con suelos arcillosos, es poco probable que nosotros logremos modificar su estructura de estos suelos, debido a que estos suelos sus estructuras son básicamente perceptibles microscópicamente, y que los procesos de desgrumado no lograrían alterar significativamente su proceso. Entonces, eso también siempre, particularmente en este tipo de suelo. Otro elemento que va a influenciar en los procesos de compactación es la energía de compactación. La energía de compactación es otra de las variables del proceso que ejercen una gran influencia sobre el mismo. Sin embargo, no es fácil, en general, conocer el valor exacto que se está empleando en un momento dado. Por el contrario, es fácil, tanto en el campo como en el laboratorio, modificarla de modo gradual, dado los procedimientos actuales en uso en ambas técnicas. La energía puede cuantificarse en términos absolutos, aunque en forma aproximada por razones prácticas. En 108 procesos de compactación en el laboratorio que impliquen el uso de pruebas de impactos causados por la caída de un pisón, la fórmula que proporciona el valor de la energía específica en este caso está dada por la siguiente expresión, donde la energía de compactación está dada por el número de capas, por el volumen, por el peso, por la altura de caída del pisón y principalmente por estos tres elementos que nosotros tomamos de referencia cuando escogemos el método. Tomamos el número de capas, tomamos el número de golpes, tomamos el peso del martillo, la altura de caída y el volumen. Entonces con estos elementos nosotros podemos estimar de manera teórica cuál sería la energía que se estaría transmitiendo, y es de esa manera donde se establece la energía del productor estándar y el modificado, como habíamos visto en las tablas anteriores. Donde aquí tenemos la explicación de la fórmula, donde nos dice que es la energía específica medida en unidades apropiadas en relación con una unidad de volumen de terreno al que se está entregando esa energía, donde N mayúscula es el número de golpes del pisón compactador que se da a cada una de las capas en el que se ha acomodado el suelo en el molde de compactación que se utiliza en el laboratorio, donde N minúscula es el número de capas que se dispone para llenar el molde, donde W mayúscula es el peso del pisón compactador, donde H es la altura de caída del pisón al aplicar los impactos al suelo, B mayúscula es el volumen total del suelo compactado, generalmente igual al del molde empleado para compactar. Con los procedimientos usuales de compactado en el campo, la energía no puede cuantificarse, pero sí modificarse, modificando el peso y o la precisión de los equipos al número de pasadas y el espesor de la capa que se compacta fundamentalmente.
En el caso de utilizar métodos vibratorios también se puede influir sobre la energía entregada, según se comentará más adelante. Entonces, lo que quiere decir, por ejemplo, en campo, como nosotros no podemos controlar el volumen como hacemos en el laboratorio con el volumen del molde, pero sí podemos controlar el número de pasadas que da el equipo o el espesor que se coloca las capas a compactar. Por eso algunas capas varían desde 10 centímetros, 20 o 30 centímetros, pero eso va a depender principalmente de los tramos de pruebas que se realicen en campo para establecer cuánta debería ser la altura ideal y los números de pasadas para lograr la densidad seca máxima de manera más eficiente. Cuando en el campo un equipo de compactación se aplica energías de compactación que se consideran bajas, puede implementarse algunas acciones para modificar esta situación. Entre ellas están recurrir a sobrepesos adicionales para aumentar el peso total del equipo, el aumentar la presión de inflado en el caso de uso de rodillos de llanta, el reducir el espesor de la capa suelta por compactar, el aumentar el número de pasadas, el modificar el contenido de agua del suelo para compactar, casi siempre para aumentarlo, o hacer modificaciones en la velocidad de arrastre de los equipos o en frecuencia, amplitud u otros factores en el caso de usar vibración. Otro factor que nos va a influir es el contenido de agua. El contenido de agua con el que se compacta un suelo tiene una influencia determinante, tanto en los procesos de compactación de campo como en el laboratorio. Esta influencia fue ya reconocida por Proctor, Porter y otros pioneros, quienes la establecieron en los términos prácticamente actuales, midiendo la compactación por el peso volumétrico seco alcanzado en cada caso. Entonces aquí podemos ver una gráfica donde nos va describiendo las dos ramas. Tenemos la rama seca y la rama húmeda, y que son los dos lados. La rama húmeda, que se encuentra al lado derecho por debajo del valor óptimo, y la rama seca, los resultados que se encuentran antes de llegar a la humedad óptima. Al hablar de contenido de agua que debe usarse en la compactación de campo, destacan dos puntos importantes. El primero, ya mencionado, que es el valor óptimo de agua, o más conveniente para hacer lo más eficiente posible la energía empleada. No tiene por qué coincidir con ningún valor óptimo medido en el laboratorio. Adicionalmente, en segundo lugar, al seleccionar el contenido de agua óptimo en el campo, debe tenerse en cuenta que es muy diferente frecuentemente aumentar un contenido de agua natural añadiendo agua al suelo extraído de un banco, que reducirlo oreando a ese material. La diferencia estriba en la influencia en que cada caso particular el clima tenga en lo referente al régimen de lluvia. Bajo un régimen lluvioso, secar un material puede ser imposible. En una zona desértica, impregnar un material con agua adicional puede ser muy costoso por razón de acarreos de agua. Entonces, en ambos casos que se mencionan acá, ya sea que estemos en una zona muy lluviosa o en una zona muy seca, se podrían realizar ajustes al contenido de agua y obviamente establecer la nueva densidad seca que nosotros tendríamos, y verificar si esta densidad seca que estaríamos modificando nos afectaría o no, como la variación de la resistencia, por ejemplo en la determinación del CBR. Entonces se podrían hacer esos cambios, pero haciendo verificaciones en obra para ver cuánto aumentaría o bajaría la resistencia de estos suelos al cambiar su humedad óptima.